En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del 20º domingo del tiempo ordinario. Jesús revela la fuerza de su sacrificio y manifiesta el ardiente deseo de consumarlo. En la sección Espiritualidad, el origen y los beneficios de la devoción de las 3 Ave Marías. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿cómo puede ser que Cristo, Príncipe de la Paz, predica que no vino a traer la paz? Y además, ¿es natural que haya divisiones en la familia? ¿Y cómo puedo traer un poco más de armonía a nuestras relaciones familiares? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos a Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos, en el programa ya número 31 para Radio María Canadá y al mismo tiempo el programa número 46 para aquellos que nos siguen por otras websites y proveedores de podcast. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor revela la extraordinaria fuerza que nace de su sacrificio y manifiesta el ardiente deseo de consumirlo. Pero, al mismo tiempo, y a primera vista se diría, este Evangelio puede causarnos una cierta sorpresa. Cristo habla sobre fuego, división, rompimiento de lazos familiares, a tal punto que muchos se preguntan si no hay una contradicción en el ministerio de Jesús. Pero, como vamos a ver, las palabras del Salvador contienen una tal profundidad que exigen un análisis muy cuidadoso. Por eso esta liturgia nos ofrece entonces una privilegiada oportunidad para comprender la verdadera amplitud de la perfectísima enseñanza de nuestro Señor y sus consecuencias para la vida de cada uno de nosotros. Y hablando de privilegios, hoy tenemos también el gran privilegio de tener dos participantes del programa presentes, que son el hermano Fernando Pío Galán y el doctor Saúl Castiblanco. ¡Salve María! ¡Salve María, hermano Gustavo! ¡Salve María, hermano Gustavo! ¡Salve María, don Fernando! Es siempre una alegría tenerlos y sobre todo el tema de hoy que es tan interesante. Realmente precisamos la palabra de entendidos. Les recuerdo que el hermano Fernando Pío Galán de los Heraldos del Evangelio es religioso, es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y es misionero en España y en Italia. Y el doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y por la DOMUNI, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Pero entonces, dicho esto, vamos al Evangelio, que es muy corto, pero muy denso y sobre todo pleno de significados que realmente nos conviene muchísimo analizar. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «He venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra». Entonces, para introducir justamente este tema, es muy contundente. He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. ¿Cuál es el significado de esta afirmación? Bueno, es una de las afirmaciones famosas se conocen como dificultades, ¿no?, en los evangelios, porque en ciertos sentidos se dice que van contra el resto del evangelio, lo cual está mal dicho porque no es posible. O sea, una persona de cierto relieve intelectual nunca se contradice a sí misma. Se considera que si se contradice a sí misma se está equivocando. Y aquí no estamos hablando de una persona de cierto relieve intelectual. Estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no tiene esa capacidad de contradecirse. Eso no es posible. Entonces, nos podríamos quedar en un nivel más digamos, superficial, y en ese nivel sí encontrar dificultades, porque justamente en el Evangelio se atribuye la paz a Dios y la guerra al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo no venga a traer la paz? ¿No? Sobre este punto uno podría encontrar una aparente contradicción. Ahora bien, si ampliamos la visión y vemos todo el Evangelio, veremos que en otro trecho nuestro Señor dirá que Él viene a traer la paz, pero no como la da al mundo. Entonces aquí ya tenemos una pista. Tal vez, y veremos que es el caso, que la paz que Él viene a traer no es la misma paz del mundo, porque existen, como después dirá San Agustín, 2 tipos de paz. Ya hablaremos del tema.
Entonces, en todo caso, lo que podemos decir desde ya es que en absoluto este trecho contradice nada del Evangelio. Jesucristo es uno, por lo tanto su mensaje es uno, y si nosotros encontramos una aparente contradicción, tenemos que tener una certeza moral de que el problema es nuestra visión de las cosas y no la doctrina de nuestro Señor. Ahora, la figura del fuego siempre está asociada con algo punitivo, ¿no? Bueno, se asocia porque en el Antiguo Testamento, particularmente, el fuego estaba unido en varios trechos al castigo de Dios, ¿cierto? Es el castigo a los que murmuraban contra Moisés, el castigo a Sodoma y Gomorra, es varios tipos de castigo. Pero, entre tanto, Monseñor Juan Clá, y basado en padres de la Iglesia y basado en el propio texto evangélico, nos dice que este fuego es de unas nuevas características, ¿cierto? Es un fuego ya relacionado con el bautismo, es un fuego relacionado con, recuerda Monseñor Juan Clá las palabras del precursor de San Juan Bautista, en las que él anuncia un bautismo de fuego también. Entonces es un nuevo fuego que más adelante se desarrollará, está enteramente unido a la virtud de la caridad y del amor. No quisiera dejar de apuntar que esa contradicción, esa aparente contradicción de la que hablaba el hermano Fernando, se hace mucho más visible, nos dice también Monseñor Juan Clá en lo inédito de los evangelios, para espíritus racionalistas, ¿cierto? Que quieren entender todos los trechos de las Sagradas Escrituras, todos los textos de las Sagradas Escrituras con su mera razón humana. Entonces, no es así. Quien es racionalista encuentra contradicción, ¿cierto? Pero esa contradicción se va a desvendar más adelante, ya lo anunció el hermano Fernando. Y yo creo que también no solo encuentra contradicción, sino un cierto choque con estas palabras de nuestro Señor, los espíritus a ultranza pacifistas. Y vamos a ver que hay luchas que no son del demonio, sino que son de Cristo, porque Cristo vino a conmover una falsa paz con una lucha divina. Ahora, era una situación de la humanidad que estaba bastante comprometida, ¿no? Y que necesitaba realmente una purificación a tal punto que en ese momento, quizás en el peor de la historia, es cuando aparece, cuando el Mesías viene a la tierra, cuando nuestro Señor se encarna. No, que hay que considerar que uno de los principios es la encarnación de Cristo se da en el momento que se debía dar, ¿no? Y este motivo de la encarnación es justamente un auge de enemistad entre la humanidad y Dios, ¿no? Vemos que esta enemistad se produce a causa del hombre, y esta enemistad es el pecado. Entonces, de hecho, en el Antiguo Testamento el fuego aparece como un elemento purificador, como nos ha comentado el doctor Saúl, pero también aparece como un elemento de potencia, de fuerza, de que muestra la fuerza de Dios. El ejemplo más clásico es la columna de fuego que guiaba al pueblo durante la noche, que estaba delante del campamento del pueblo de Israel durante la noche. La zarza ardiente de Moisés, la cual Dios se revela a través de este fuego, ¿no? Entonces, el fuego es potencia de Dios, es purificación, no necesariamente castigo, ¿no? En cierto sentido, podemos ver en la acción redentora de Cristo un fuego que está haciendo arder al mundo, no solo como castigo, que también, sino como muestra de su potencia. Y entonces aquí se coloca este elemento nuevo que es propiamente el fuego de la caridad, que va a ser después una de las principales representaciones del fuego dentro de la Iglesia y que tiene como su ejemplo más claro en la Pentecostés. En la Pentecostés el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles y Nuestra Señora en forma de lenguas de fuego. Ahora el hermano Gustavo nos recordaba algo que es real y de lo cual yo creo que hoy en día no hay mucha noción, y es la monotonía de la amargura del sinsentido en el que vivía el mundo pagano antes de la venida de nuestro Señor. Quien ve películas, por ejemplo, tipo Gladiador, o quien ve películas como la de Alejandro Magno, tiende a creer que era un mundo meramente fantástico, maravilloso, de luchas, de epopeya, desconociendo esa realidad muy profunda, muy verdadera, de que era un mundo sumamente cansado consigo mismo. Acabo de escribir, y lo tengo fresco por eso, un artículo en el que se habla pues del Imperio Babilonio y de Alejandro Magno, y Alejandro Magno evidentemente era un coloso y por eso es Magno, y por eso la historia lo ha catalogado como tal. Un hombre que con solo 10 años de luchas conquistó
casi todos los reinos conocidos de la época. Está el famoso asedio de Tiro, que era la capital fenicia, que es modelo de asedio militar para todas las conquistas posteriores. Inventó máquinas de guerra que durante 20 siglos sirvieron para ese tipo, durante 17, 16 siglos sirvieron para ese tipo de conquistas. Nos pintan un mundo de heroísmo, de gloria, inclusive de honra, inclusive con notas que no son propias de ese mundo, que son propias ya de un mundo cristiano, claro, de un mundo feudal, ¿cierto? Por ejemplo, quien ve El Gladiador uno dice, oiga, aquí hay ciertos vasallajes, ciertos relacionamientos entre hombres que más bien me recuerdan a Carlomagno, y que entre tanto en el mundo antiguo no existían. El propio Alejandro Magno mató a muchos de sus generales que habían servido a su padre, que le habían servido a él, o sea, fidelidad, compromiso, relación feudal, no existía. Recordemos que las 2/3 partes de las sociedades paganas, más o menos, eran sustentadas, eran esclavos. Las sociedades, cuando uno habla de los griegos, de los egipcios, de los romanos, oiga, recuerde que en la base había unas 2/3 partes de personas que ni siquiera, que no tenían derecho a su vida, que no tenían derecho absolutamente a nada. Entonces, el mundo pagano era un horror, era espantoso. Ese no sentirse bien consigo mismo es lo que Monseñor Juan Clá nos apunta en lo inédito de los evangelios, y es a ese mundo, que era casi como una paja seca, que quería ser abrazada. Bueno, a ese mundo llega el fuego sagrado de Cristo. Monseñor Juan Clá lo compara a ese mundo como un pantano, porque yo me acuerdo cuál es el evangelio, el hermano Fernando lo tendrá muy presente, que dice que el mundo, que Cristo llegó al mundo en una época de paz. Sí, el Imperio Romano más o menos había pacificado al mundo desde entonces, porque lo había dominado casi por entero, pero era la paz de un pantano, era la paz de un pantano lleno de bichos, lleno de lodo y lleno de porquería. Inclusive una cosa también interesantísima que Monseñor Clá comenta aquí, dice que nuestro Señor no encontró mejor símbolo que el fuego, pues la llama es atrayente, bella, eleva su brillo hacia el cielo, ilumina y sin embargo al mismo tiempo quema, y nadie se atreve a juzgar inocuo su poder de combustión. O sea que es un ejemplo divino directamente. Por supuesto, o sea, es justamente uno de estos ejemplos verdaderamente. Y aquí nuestro Señor pasa en el siguiente versículo, casi que podríamos decir la segunda parte de 3. Dice, tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. Se ve la ansiedad que nuestro Señor tenía justamente para que esto se cumpliese. Pero, ¿cómo ven ese cumplimiento ustedes? Bueno, tenemos que tener en cuenta que nuestro Señor, desde el primer momento que hace su vida pública, tiene presente esta vocación. Por cierto, no nos olvidemos, su vida pública en cuanto tal inicia en las bodas de Canaán, con el primer milagro. Pero no nos podemos olvidar que ya en el templo ya es una preparación. Y en el templo, ¿qué le dice Simeón a Nuestra Señora? Que este niño viene a traer la división, va a ser la causa de salvación y perdición de muchos en la casa de Israel, ¿no? O sea, nunca en la vida de nuestro Señor perdió de vista cuál era su vocación redentora, una cierta ansia de completar sus días, ¿no? Era expresado de tal manera en la cruz cuando dirá que todo será consumado, ¿no? Está todo consumado. Entonces, esto Él lo tiene muy presente, quiere que se haga lo antes posible porque Él quiere obedecer a Dios, porque Él es la obediencia encarnada. Entonces tenemos aquí uno de los ejemplos de la preparación para su muerte posterior, su muerte y, en base al incendio que va a arder a todo el mundo, la difusión posterior de la iglesia. Es un incendio, queridos hermanos, que llega a un mundo de oscuridad, ¿no? Yo insisto en ese punto. Creo que es Ana Catalina Emery la que cuenta que en pueblos al norte de Jerusalén, ¿no? Ella vio de manera mística que hombres llevaban a otros hombres encadenados en el cuello como yo puedo llevar a mi perrito a pasear al parque, ¿cierto? Entonces, hombres caminando como perros, haciendo gestos de perros, ¿cierto? Y otros que los llevaban a pasear. Eso lo digo para darnos una cierta idea de lo que era ese mundo dominado por el demonio, ¿no? Lo que Monseñor Juan Clá resalta también en lo inédito de los evangelios es que esa luz conmovió esa falsa paz siniestra que había, ¿no? El propio Alejandro Magno no solo fue educado por Aristóteles, él fue educado por la mamá. ¿Y quién era Olimpia? Hacía rituales, era adoradora de Dionisio, mandó al hijo cuando tenía 12 o 13 años a la famosa cueva de las ninfas esotérica. O sea, esos eran los gobernantes del mundo.
eran medio hijos del demonio, por no decir hijos enteros, ¿cierto? Y las propias familias, porque uno tiene tendencia a creer pues que la familia de esa época era como la familia de ahora en nuestros países cristianos, que todavía conserva mucho de cristianismo, las familias también estaban sujetas al dominio del demonio, ¿cierto? Dice Monseñor Juan Cla que inclusive los que practicaban el bien tenían que hacerlo de manera disimulada para no ser aplastados. Entonces es en esta falsa paz, en este reino siniestro del demonio que llega la luz y que trae esa división. Es una división que ocurre, ¿por qué? Porque la luz empieza a brillar y empieza a crecer, entonces la oscuridad no le gusta eso y empieza el conflicto, ¿no? Y ese conflicto incluso se puede dar en el seno de la propia familia. Entonces, una vez que hemos llegado al verdadero significado del fuego, llegamos a la superabundancia de amor con que nuestro Señor entonces quiere traer la salvación a la humanidad, justamente nuestro Señor viene a acentuar en los siguientes versículos las consecuencias de la adhesión a su persona y a su doctrina, porque quien toma una posición, evidentemente que no va a ser sin consecuencias, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, cosa que ya hemos dicho muchas veces, que nuestro Señor no viene a traer una doctrina. El cristianismo en cuanto tal no es un conjunto de normas, de enseñanzas. Es la adhesión de una persona, es imitar a Cristo, es ser otro Cristo, no porque eso sea bueno, o sea, no simplemente porque es bueno, porque es mejor, porque es más eco-friendly, porque te lo pasas mejor, no, es porque nosotros hemos sido creados por Dios para ser así. Existe una necesidad humana en nuestra concepción, en nuestra creación por parte de Dios para que seamos de esa forma determinada, que es ser como Cristo. Entonces, Cristo nos viene a revelar, Cristo revela en sí, en su persona, a la humanidad cómo tiene que ser esa humanidad, cómo tenemos que estar configurados. Es una necesidad radical que tenemos los seres humanos de ser cristianos, o sea, de imitar a Cristo. No es una mera conveniencia, no es una cosa que esté bien. Es una cosa que es necesario para nosotros, porque es ahí, imitando a Cristo, en que conseguimos alcanzar la verdadera felicidad. Es un punto que es muy importante, es importante tenerlo claro. Si no imitamos a Cristo, ojo, no si vamos contra Cristo, si no imitamos a Cristo, estamos luchando contra Él. Lo dice muy claro en el Evangelio, quien no está conmigo, está contra mí. Entonces, esta actitud vital de las personas, de la humanidad, que va contra Cristo, lo que consigue no es una forma de ser menos buena o más incómoda. No. Estamos propiamente enfrentándonos a Dios, estamos participando del pecado de Satanás, en mayor o menor medida, de forma más explícita, más implícita, pero nos colocamos en esa circunstancia. Por lo tanto, la suma infelicidad. El ser humano que se enfrenta a Dios tiene la promesa infalible de que lo que va a encontrar va a ser la suma infelicidad, no la suma felicidad. Por lo tanto, el que está con Cristo, el que imita a Cristo, el que lo quiere seguir, obtiene la felicidad plena, lo que es propiamente esta paz de Cristo, ¿no? Eso es un punto que es muy importante considerarlo. Ahora bien, esto fue de una forma más o menos velada en el Antiguo Testamento, pero queda de forma clara, patente y concreta con la encarnación, con la revelación con el Nuevo Testamento. Entonces, esto es propiamente una característica propia de Cristo que en este Evangelio es especialmente clara. Qué interesante que el hermano Fernando nos dice, oiga, Cristo vino a anunciarle al hombre cómo él debe ser. Pero más o menos todas las culturas, las grandes culturas, tienen en su mitología la noción de que hubo una época primigenia, en que el hombre tenía un estado de felicidad. Era como debía ser, ¿cierto? Ese recuerdo alimentó la esperanza, por ejemplo, del pueblo judío, una esperanza a la que se le suma la promesa del Mesías, cuando nuestro Señor se lo promete a los primeros padres, se lo promete también a Abraham, pero en el fondo nuestro Señor viene a llenar, a cumplir, a alimentar el ansia del corazón humano, que es una ansia paradisíaca, ¿cierto? Entonces, en el auge, y es una teoría muy interesante del doctor Pío Correa Oliveira, inspirador de Monseñor Juan Cla, fundador de los Heraldos del Evangelio, en el auge del horror, en el auge del dominio del demonio sobre el mundo, el bien se concentra en una criatura, particularmente la Virgen Santísima, que con su santidad atrae la venida del Verbo en su seno, ¿cierto? Y en ese momento nace la luz que viene a llenar las ansias más profundas del corazón humano.
Evidentemente que la difusión primera del cristianismo se explica es por la emisión poderosísima de los dones del Espíritu Santo, por la venida del Espíritu Santo también. Pero podríamos decir que incluso hay una cierta preparación de los corazones. Sumidos en el mayor horror, reciben el mensaje de la mayor esperanza. Fue muy bonito. Ahora, también es una cosa que se puede constatar y que aquí Monseñor Jonclá afirma, porque él dice, quien abraza la virtud, en el fondo es inevitable que exista una división. Y por eso nuestro Señor entonces coloca ese ejemplo de la familia, ¿no? De una familia de 5 que estará dividida. No es que Él viene a traer la separación en la familia, ni un infierno dentro de la familia, sino que forzosamente esa toma de posición de seguir la virtud va a crear una división, ¿no es cierto? Uno entonces diría, bueno, pues claro, entonces la culpa es los que practican el bien. Vamos a hacer una cosa de consenso. El bien sería divisivo, entonces. Claro, por supuesto que sería divisivo, porque si hacemos una práctica de consenso en la cual se evitan los extremos, los radicalismos, entonces se ve más o menos lo que la gente está haciendo, se discierne qué cosas son más graves, qué causan más daño y esas se limitan. Y bueno, pues se trata de evitar justamente los extremos, ¿no? Porque si no habría una división, sino un conjunto, una cohesión. El problema es que tenemos el ejemplo histórico de uno que quiso radicalizar la situación. Y en vez de dialogar y pactar con los que tenían estas situaciones de pecado, los denuncia hasta el punto de morir. Lo tenemos en San Juan Bautista y lo tenemos posteriormente en nuestro Señor Jesucristo. Le hubiera costado tan poquito en sus diálogos con Poncio Pilato, con Herodes, en sus predicaciones con los fariseos. Le hubiera costado tan poquito haberlas sintetizado un poco, no haber dado ejemplos tan fuertes y tan poco comprensibles de la verdad, haber insistido menos en la verdad, ¿no? El famoso diálogo que hace con Poncio Pilato, que Poncio Pilato responde, ¿y la verdad qué es la verdad, no? No funciona así. Tenemos nuevamente, como decíamos anteriormente, la doctrina de Cristo no es que sea una doctrina radical, es que es una vida radical propulsada por la verdad radical y por la perfección divina. Cuyo consejo lo dice el mismo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Porque justamente una de las cosas principales que nos transmite la revelación y la vida de Cristo es que somos hijos de Dios. Y cuanto hijos de Dios, hechos a su imagen y llamados a tener su propia vida con la gracia de Dios, inflamados con este fuego de la caridad. Entonces, no, el practicar la virtud de forma radical y de forma perfecta no es que divide, o más bien, divide porque nos hace estar del lado de Dios. Porque aquellas personas que no quieren practicar el bien y no quieren practicarlo, lo que están haciendo es asociarse al polo contrario, que es el del enemigo, el del ángel caído, el de Satanás, y justamente para evitar esa situación es la que Jesucristo viene a la tierra, envía justamente a la tierra. Como que, retomando lo dicho por el hermano Fernando, como que nuestro Señor previene ya los ataques que va a recibir la persona que comienza a practicar el bien y que es acusado justamente de que no busca la unidad, de que no busca la paz. Se le dice inclusive frases de la Escritura, ¿no? A esa persona que comienza a practicar el bien. Ut unum sinc, que todos seamos uno, dice el propio Cristo, y usted está rompiendo esta unidad, llámese familiar, llámese comunitaria, ¿no? Y en el fondo usted está atentando contra la doctrina y contra la vida del príncipe de la paz, etcétera, etcétera, las cosas que ya nos dijo el hermano Fernando. Pero resulta que Cristo dijo ut unum sinc in veritas, en la verdad, y por tanto también en el bien, en la bondad, ¿cierto? Y tranquilo, si a usted es acusado de eso, aquí está el texto evangélico. Yo vine a traer esa división, no querida, porque yo quiero que todos sean uno en la verdad, en el bien, pero los que no quieran caminar en el bien, los que no quieran caminar en la verdad, bienvenidas a la división con ellos, no hay problema, porque la verdadera unidad se tiene que establecer conmigo, con ese fuego sagrado que bajó del cielo, que soy yo, que es Cristo, que vine a anunciar una nueva doctrina y sobre todo que vine a expulsar al demonio del mundo, y es en torno a mí que se establece la unidad en torno al bien. Y las divisiones son queridas por mí desde el Génesis, porque resulta que hay dos razas, la raza de la Virgen y la raza de la serpiente. La raza de la Virgen en la época de Cristo se redujo a la Virgen, pero de la Virgen se expandió para el mundo entero.
de qué raza queremos ser, en cuál división, en cuál parte de la división nos queremos encontrar, en la parte de la Virgen o en la parte de la serpiente. Entonces queda realmente muy, pero muy claro el Evangelio de hoy, ¿eh? Y podríamos concluir justamente con las palabras de Monseñor John Clare. Él dice, 2000 años después de esta arrebatadora predicación, la liturgia de hoy nos repite el llamamiento del Salvador. Porque Jesús nos invita a dejarnos consumir por una llama de alabanza y adoración a Él. Abramos nuestras almas a este incendio renovador que quema los egoísmos, subsana los problemas, eleva las mentes al deseo de las cosas celestiales y transpone las barreras de la falta de confianza, de fe y de ánimo. Entonces es realmente una aplicación concretísima para nuestra vida espiritual cotidiana. Y concluye justamente diciendo, Nuestra Señora nos ofrece un extraordinario ejemplo de amor fervoroso y desapegado. Ella, consumida por la caridad, por ese fuego de la caridad que estábamos conversando, se preocupaba por el estado del mundo y por las almas que se perdían y deseaba cooperar en la conversión de la humanidad. Entonces cabe esa pregunta, ¿y nosotros, no? ¿Dónde estamos en ese momento? De hecho, yo creo que hay grandes similitudes entre la época de la venida de nuestro Señor, príncipe de la paz, pero también aquel que dijo que vino a traer la espada, ¿cierto? Y nuestra época alejada de Cristo, nuestra época que hace de los principios anticristianos, particularmente el orgullo y la sensualidad, su divisa, su consigna, y que desprecia cada día más el Evangelio, ¿cierto? Y por eso una sociedad que cada vez más se encuentra bajo el imperio del demonio. Entonces hay muchas similitudes entre nuestra época y la época de la venida de Cristo. Bueno, pues si hay similitudes del lado del mal, también la hay del lado del bien, ¿cierto? En esa época, el bien como que se resumió de una manera concentradísima, pero mucho más sublime que los siglos anteriores, ¿cierto? Que en toda la historia anterior, en la Virgen Santísima. Y en torno a la Virgen Santísima se congregaron los apóstoles, inclusive miedosos. Fue a través de la Virgen Santísima que llegó Pentecostés. Y llegado Pentecostés, el cristianismo inexorablemente se esparce por la tierra y termina dominando al imperio más grande conocido por la historia hasta entonces, que es el Imperio Romano. Entonces, en esta época en que diríamos que el demonio ha sentado sus reales y puede gritarle blasfemamente a Cristo, yo soy dueño de su mundo, está la Santísima Virgen, está los devotos de la Virgen. Entonces pidámosle a ella, como dice el profesor Pino Correa Oliveira al final de esta meditación en lo inédito de los Evangelios, que nos transmita una centella, solo una centella, una mera centella de su ardiente amor, que fue el que comenzó a incendiar el mundo en esa época, ¿cierto? A fin de que su divino Hijo nos utilice como instrumentos fieles en la propagación de ese fuego purificador por toda la faz de la tierra, porque el fuego va a conquistar la tierra. Ese fuego de Cristo va a conquistar la tierra, aunque el demonio y sus secuaces se autoengañen, ¿no? Como le dijo Dios a Nabucodonosor en su sueño, y como se lo interpretó Daniel, se sucederán los imperios, cada uno más poderoso que el otro, pero al final de cuentas hay una centella y se la representa como una roca que baja una montaña, si mal no recuerdo, que se desprende sin mano humana, porque justamente es una centella divina, que destruye los imperios y que termina creciendo hasta dominar la tierra. Ese es el cristianismo. Entonces pasamos a una pausa y enseguida retornamos con la siguiente sección del programa, la sección espiritualidad. Et impetratam
Sancta Maria Mater Christi, audi rogante servus. Sancta Dei Genitrix Virgo Semper Maria, intercede pro nobis ad Dominum Deum nostrum. Domine exaudi orationem mea, et clamor meus ad te veniat. Oremus, concede misericordias Deus fragilitati nostre presidium, ut qui sancte Dei Genitricis memoria magius, intercessionis eius auxilio a nostris iniquitatibus resurgamus, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine exaudi orationem mea, et clamor meus ad te veniat. Benedicamus Dominum. Deo gratias. Virgo Maria, non est tibi similis orta in mundo inter mulieres. Flores ut rosa, fragans sicut lilium, ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Dignare me laudare te, Virgo sacrata, da mihi virtutem contra hostes tuos. Pasamos ahora a la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y crecimiento de la audiencia. Hoy entonces tratamos un tema muy, pero muy cercano al corazón de todos los que tienen devoción a la Santísima Virgen, porque se trata de la antiquísima devoción a las tres Ave Marías. Y es algo que el hermano Fernando tiene para compartir que es realmente interesantísimo. Pues es una devoción que tiene su origen en Santa Matilde de Hackeborn, una monja benedictina alemana del siglo XIII, en la que ella tuvo una aparición en la cual la propia Nuestra Señora le revela un modo de dirigir a la Trinidad a través de ella, de la Virgen María, de la oración del Ave María, ¿no? Y es muy interesante porque coloca a la Virgen María en su relación con la Trinidad, ¿no? Por lo tanto, es una oración al mismo tiempo mariana y trinitaria. Y esto, ya lo digo yo, es una ocasión muy buena para rezar a la Trinidad, porque si bien la Trinidad en cuanto tal es mencionada habitualmente en las oraciones, en el oficio divino, en la misa, en nuestras oraciones diarias no tenemos tantas ocasiones de rezarla. La oración trinitaria por excelencia es la invocación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay duda, con la cual deberíamos iniciar y acabar todas nuestras oraciones e incluso las actividades del día. Otra oración que es dirigida a Trinidad es la oración de Gloria, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que se utiliza en el oficio divino y también en el Santo Rosario. Esa es otra manera también de rezar. Ahora bien, entonces esta devoción de las tres Ave Marías nos coloca a la Virgen María en su posición con la Trinidad. Y
esta devoción fue premiada, fue indicada por la Virgen, diciéndole que sería una vía por la cual se obtendría una especial asistencia de Nuestra Señora en todas las ocasiones y especialmente en el momento de la muerte. Y eso no es trivial. Acordémonos que pedimos en cada Ave María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Ave María es una oración que nos coloca, nos actualiza y nos coloca delante de nuestra atención este momento sublime que es el último momento en la vida terrena y que nos prepara para la vida eterna, sea con la elección en el paraíso, sea con la perdición en el infierno. Por lo tanto, este momento de la muerte es esencial para nuestra vida, ¿no? Entonces la Virgen le dice que así te asista yo en el trance de la muerte para llenar tu alma de las luces de la fe y de la verdadera sabiduría, para que no la oscurezcan las tinieblas del error y la ignorancia. Eso es propiamente la asistencia de la Virgen en estas Ave Marías. Entonces, bueno, ¿y qué tiene de especial? Bastan 3 Ave Marías. No es solamente las 3 Ave Marías, repetimos, 3 no es un número trivial, es porque coloca a la Virgen María dentro de su relación de la Trinidad. Entonces, una de las maneras de rezar las 3 Ave Marías, hay varias maneras, pero es justamente en la primera diciendo Ave María, hija predilecta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia. En la segunda, Ave María, Madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y en la tercera, Ave María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, ¿no? Y se finalizan con el Gloria al Padre, nuevamente la oración trinitaria, ¿no? Porque estamos colocando a María dentro de esta relación con la Trinidad. Un momento muy bueno para rezarlo y que es cuando se reza el Santo Rosario, justamente al inicio, después del crucifijo, existe una bolita para rezar el Padre Nuestro y 3 Ave Marías juntas. Bueno, es el momento para rezar estas 3 Ave Marías. Desde el siglo XIII ha sido muy difundida en la Iglesia y muy recomendada sea por los santos que por los papas. En especial destacan San Alfonso María de Ligorio, San Juan Bosco, que la instituyó prácticamente casi como obligatoria dentro de su obra, y el padre San Pío de Pietrelcina, que dijo, y muchas veces en su vida, que muchas personas se convertirían con la única manutención, o sea, si la persona se mantenía fiel a esta devoción de rezar las 3 Ave Marías. Entonces, personalmente recomiendo a nuestros oyentes que recen esta oración, que es muy sencilla. Se reza en muy poco tiempo y no requiere de ningún texto de apoyo, pues al levantarse por la mañana, en momentos determinados del día, por ejemplo, antes de comer, después de comer, en el Ángelus, en algún momento fijo del día, en el Santo Rosario, por supuesto, iniciar el Santo Rosario, y sobre todo, especialmente en el momento de acostarse, dentro de las oraciones finales del día, antes de dormir, que repito, es una oración que se puede rezar cualquiera, sin ningún texto de apoyo, en cualquier circunstancia. Entonces es una devoción altamente recomendada, ya digo, tanto por los santos cuanto con los propios pontífices. Y es interesante lo que usted comenta, porque tanta gente reza 3 Ave Marías, casi que con una naturalidad total, pero pocos saben de dónde viene esta devoción y los beneficios que tienen. Exactamente, o sea, es importante conocer, porque conociendo más podemos amar más. Entonces es importante y es incluso una necesidad para vivir la fe de manera adecuada, es conocer el origen y las proporciones, la dimensión, las consecuencias de las devociones que tenemos. Pasamos a la siguiente sección, que es la sección de las preguntas de los oyentes y las respuestas. La primera pregunta que nos llega se desprende un poco del tema de hoy, es ¿cómo es que el príncipe de la paz, profetizado por Isaías, que al invocar la presencia del Espíritu Santo dice, la paz sea con vosotros, predica entonces que no vino a traer la paz? ¿Cómo se entiende eso? Pues es que tenemos que considerar que nosotros tenemos un concepto de paz que no coincide con el concepto de Dios. Esto se ejemplifica, lo tenemos a lo largo de la historia
diferentes pensadores católicos, en especial San Agustín, nos habla propiamente del concepto de la tranquilidad, de la paz en cuanto a tranquilidad en el orden. O sea, implica tranquilidad, que es el concepto más generalizado, ¿no? O sea, falta de violencia, falta de conflicto, pero se incluye el concepto de orden, por lo tanto, de verdad. Entonces, un ejemplo clásico del tema es que un pantano, agua empantanada, con sus correspondientes pues serpientes que reptan en el agua, nieblas, olores mefíticos y demás, nos puede parecer tranquila en cuanto tal, y de hecho no tiene olas, pero esa no significa que sea una agua buena, porque está llena de diversos elementos que son contrarios a la vida. Entonces es un tipo de ejemplo de una realidad que, si bien nos puede parecer tranquila, pacífica, en realidad tiene graves problemas intrínsecos, ¿no? Entonces lo mismo se hablaba, por ejemplo, en la antigüedad se hablaba de la Pax Romana, de la paz del Imperio Romano, que no había rebeliones, no había prácticamente, ¿no? Por la extensión y duración del mismo imperio, fue tranquila. Ahora bien, eso es lo que se llama también la paz de los cementerios. No había rebeliones, no por falta de motivos de rebelión, sino por falta de gente viva que se pudiera rebelar, porque los que lo habían hecho en el pasado se encontraban abonando los campos. Entonces, hay que tener este punto en concreto, o sea, una auténtica definición de paz, una paz real, una paz genuina, y no simplemente una paz generada por la imposibilidad de crear conflicto. Una paz hecha de conflictos latentes, no manifestados, pero muy vivos y muy activos. Entonces, ¿esto cómo se aplicaría propiamente a la situación de la cual Cristo se niega conceder esta paz o se niega ser cómplice de esta paz? Bueno, pues estamos en una paz tipo pantano, o sea, una paz de aquellos que se han entregado a la vida de pecado, se han entregado a negar el poder de Dios, que han obtenido una tranquilidad. Esta tranquilidad, por la vía de la experiencia y la vía de los años, se sabe que jamás los delincuentes encuentran una real paz. Pueden gozar de muchos bienes, pero siempre sufren una intranquilidad. Como han obtenido lo que tienen o la situación en la que se encuentran por vías no legítimas, a través del engaño, a través de mentiras, siempre vivirán bajo la sospecha de que así como ellos lo hicieron, otros lo pueden hacer con ellos. Entonces, esta sospecha y esta vida agitada por la hipotética repetición de sus acciones hace que, si bien desde el exterior esta vida parezca tranquila, sea profundamente conturbada. Entonces, esta división que trae Cristo es romper esta tranquilidad falsa que está en el desorden. Lo que está haciendo propiamente es eliminar esta complicidad contra el mal y dar a los que quieren estar con Dios, darles un camino propiamente, una dinámica de actuación que no es la misma que los que siguen el mal. Entonces, este contraste, esta división entre actitudes es la que genera un conflicto, pero no podemos hablar propiamente de guerra, no podemos hablar guerra en el sentido violento e injusto a lo cual esta palabra es asociada, sino la guerra ya existía, ya estaban en guerra con Dios. Lo que existe es un movimiento definitorio que coloca la posición de Dios en su correspondiente lugar, es un movimiento de justicia. Entonces, la división que trae Cristo le proporciona a la virtud, a la obediencia a los mandamientos de Dios, su lugar determinado, o sea, un lugar destacado, un lugar propiamente de prestigio. Lo que propiamente trae Cristo es una auténtica paz, una unidad en el bien, porque consigue con su venida y su forma de actuar es indicar el camino, y no solo indicar el camino, sino empujar a la humanidad que acepta el verdadero lugar de tranquilidad, el verdadero lugar de reposo, que es el de la vida eterna. Entonces, de esta manera se queda claro que esta paz y unidad que existía antes eran falsas, eran un conflicto velado, un conflicto escondido que, como en un pantano, nuevamente parecía tranquilo, pero albergaba un gran movimiento de agitación. Pasamos a la siguiente pregunta, que nos llega y dice: tengo serios problemas con miembros de mi familia política. ¿Es natural que haya divisiones familiares? ¿Y cómo puedo traer un poco más de armonía a nuestras relaciones de familia? Bueno, se dice, don Fernando, que es muy difícil, don Fernando, don Gustavo, que es muy difícil una armonía entre la nuera y la suegra. Bueno, en psicología se dice una cosa interesante.
no todas las ramas de la psicología, ¿no? Pero yo lo aprendí estudiando psicología, que el hijo para la mamá, para la mujer, es como que una extensión de su propio cuerpo. Y de hecho, el niño sale propiamente del cuerpo de la mujer, ¿cierto? Pero que esa extensión del propio cuerpo no la siente como ajena, sino por el contrario, casi que intrínseca, una parte de su propio cuerpo. Y que también eso es algo querido por Dios, justamente para que la madre auxilie de una manera solícita y constante al niño en las primeras etapas de su vida, donde es muy frágil, ¿cierto? Pero que justamente para un sano desarrollo evolutivo, psicológico, particularmente del varón, pero no solo del varón, sino también de la niña, es necesaria la intervención del padre, a veces un poco brusca, o a veces un poco firme, mucho más firme que el de la madre, para romper una especie de cordón umbilical que existe entre madre e hijo, que se mantiene inclusive después del nacido, para que el niño salga a conquistar el mundo, desarrolle sus capacidades, desarrolle su propia personalidad. Entonces, si todas las nueras entendiesen eso, yo creo que comprenderían, comprender no es aceptar, ¿no? Pero comprenderían un poco más por qué las suegras quieren entrometerse comúnmente, no siempre, en la vida de sus hijos y en la vida de sus hijos ya que han conformado familia, otro hogar diferente del de ellas, ¿cierto? Es una cosa natural. Pero al mismo tiempo las mamás tienen que entender, inclusive dictaminado por la propia escritura, el hijo se unió a la mujer y ya el hijo no es de ella, es de la mujer. Y son los dos una propia carne que va a generar más vida, que va a generar otra familia, que no se va a descolar, no se va a desunir enteramente de ella, ¿cierto? Pero que son otra familia. En todo caso, ¿dónde se ordena todo? Todo se ordena en función del amor de Dios. ¿Por qué? Porque si suegra, si nuera, si yerno, si suegro, si hermanos, si padres, hijos, todos sienten que el principal fin es llegar al cielo, que el principal fin es conquistar la gloria eterna. Pero para eso hay que amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Y yo solo debo desear para el prójimo el bien. Cuando la persona entiende eso y tiene los recursos sobrenaturales para practicar el bien, es decir, reza, es piadoso, frecuenta sacramentos, ahí todo se ordena. Ahí se llega a la armonía, porque todos se ubican el fin debido, que es la gloria de Dios, llegar al cielo, el bien de los hermanos, y los fines errados, que es mi propia satisfacción, mi propia opinión, el gusto que el otro me puede proporcionar a mí, quedan relegados, quedan donde deben estar, que es en el tacho de la basura. Entonces, la mejor forma para llevar armonía al seno de las familias es una vivencia cristiana. Es el catecismo, es el conocimiento de la doctrina cristiana, y como decía el hermano Fernando, Dios no nos trajo una doctrina, no solo nos trajo una doctrina, nos trajo una forma de vivir. Entonces, vivir de manera cristiana, ese es el paraíso. Ahí suegras se entenderán con nueras, y yernos con suegros, y se entenderán hermanos y primos, y bueno, al final de cuentas, todos seremos una gran familia. Pasamos a la siguiente pregunta. Querría tener fe, pero no la poseo. ¿Tengo la culpa? A ver, es verdad de fe, esta fe que la persona dice que no puede tener, que no consigue tener, que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y tenemos en el Evangelio la afirmación de Cristo, que dice que aquel que cree en estas cosas tiene la vida eterna. Y aquel que en las que no las cree ya ha sido condenado, ¿no? Por parte de nuestro Jesucristo. La fe es una condición indispensable. Ahora bien, también sabemos por fe que Dios quiere la salvación de todos. Por lo tanto, no podemos admitir la existencia de personas a las cuales Dios no ha querido dar esta fe. Sencilla y simplemente, estas personas no existen. No hay propiamente unas personas a las cuales no se les ha dado la fe. Por lo tanto, al no tener fe son inculpadas. Entonces, delante de una persona que diga esto, nosotros tenemos que decirle en cierta manera, pero bueno, si tú quieres la finalidad que es la fe, tienes que querer también los medios. O sea, ¿qué es lo que has hecho para acercarte a la fe? Entonces, la persona ha rezado porque Dios quiere para conceder algo que antes se ha pedido. Entonces, esta persona ha pedido este don, ha pedido el don de la fe. ¿Cómo la ha pedido? La ha pedido como un trámite, como rellenar un formulario de la administración pública. Entonces, ya es un punto que hay que preguntarse. Después, la parte de instrucción, la parte intelectual. ¿Se ha estudiado la fe? ¿Se ha buscado obras
que expliquen lo que es la fe, que ilustren sobre la fe, ejemplos de la fe. San Ignacio de Loyola tuvo su conversión por leer vidas de santos. O sea, ¿qué medios de instrucción intelectual esta persona ha hecho para poder decir realmente que no ha recibido la fe? Porque si yo no estoy en casa, no me puedo quejar de que el cartero no me ha dado la carta. Entonces, ¿estamos realmente dispuestos a recibir la fe por parte de Dios? A esto se aplica, pero si recibieras la fe, ¿te has decidido? ¿Realmente vivirías de acuerdo a la fe? ¿Vas a combatir tus pasiones, tus defectos? ¿Vas a evitar los pecados? ¿Estás dispuesto a cambiar tu forma de ser por el hecho de recibir la fe? ¿O más bien ves la fe como una característica más, un adorno más que vas a colocar en la estantería de tu salón para que la gente lo vea? Entonces, hay que preguntarse, ¿el corazón de la persona está realmente abierto a recibir este huésped que es el Espíritu Santo, el alma de la persona? ¿O más bien es un deseo de palabra de la persona que, diciendo que le gustaría tener fe, en la realidad está diciendo que está muy bien sin tener la fe? Entonces esto realmente hay que preguntárselo. Y hay que tener claro que para transmitirnos la fe, Jesucristo se ha encarnado. La fe la anuncia el propio Cristo. Entonces, con su encarnación, quiere salvar a todo el género humano. Nadie puede decir realmente que no tuvo oportunidad. Nadie puede decir que no ha escuchado la fe. Cuando estoy diciendo un nadie, no estoy haciendo un nadie absoluto, porque obviamente habrá regiones en la tierra que no se ha oído hablar de la verdadera fe, de la fe de Cristo. Pero estamos hablando, como el caso que se nos plantea por parte de este lector, una persona que dice que es que no la ha podido recibir aunque quería. ¿No será que no la ha escuchado porque no hay peor sordo que el que no puede oír? Entonces, cuando nos encontramos con personas que nos dicen estas cosas, hay que tener esto presente, y también tenemos una obligación nosotros, como hijos de Dios, tenemos que querer que esta persona que está entre nosotros sea realmente hija de Dios, se convierta. Por lo tanto, los hechos, los 3 puntos que hemos hablado anteriormente, 2 sí le podemos ayudar. Podemos rezar por esta persona y podemos instruirla. Para ello tenemos que rezar por nosotros mismos y nos tenemos que instruir nosotros mismos también. Pasamos al segmento final, que es la sugerencia de la semana, una website, un libro, un podcast, un artículo de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Fernando, ¿qué tenemos? Pues mire, yo recomiendo un libro muy adecuado, está dedicado especialmente para niños, además ilustrado en ese sentido, y en lenguaje y conceptos muy adecuado para los niños, que es justamente Las maravillas de la naturaleza, que muestra, ejemplificando propiamente con ejemplos naturales, de ejemplos que pasan realmente en la naturaleza, como todo esto indica una benevolencia y la existencia de un creador y una realidad superior que gobierna el universo. Entonces está escrito por el padre Andrés Codesal en España, distribuido por la editorial Apostolado Mariano de Sevilla, que permite tanto la compra de estos libros cuanto su descarga gratuita y legal de los PDFs en internet, y colocamos la dirección en las notas del programa. Muy bien, entonces, doctor Saúl, ¿qué recomendamos esta semana? Bueno, para esta semana quería recomendar un libro muy interesante de un autor muy conocido, italiano, Vittorio Messori, que el libro se llama Leyendas Negras de la Iglesia, ¿no? Es un libro de divulgación histórico, pero de divulgación, es decir, de fácil acceso, con fácil lenguaje, sobre las cosas erradas que se dicen contra la Iglesia, ¿es cierto? Y que no tienen realmente sustento histórico. Caso Galileo, por ejemplo, Inquisición, etcétera, etcétera. Un libro recomendable, y ahí en la página pues dejamos un link donde se puede acceder a ese libro. Leyendas Negras de la Iglesia. Muy bien, y a quien les habla le gustaría recomendar Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Tiene un portal online donde pueden encontrar programas de muchísima actualidad y que realmente van a colaborar mucho con la audiencia en todos los tipos, en todo tipo de materias. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.